favor, el que quiera pueda y tenga. Si no, tenemos Biblias de regalo. Si alguien es nuevo y necesita una Biblia, algún hermano se las puede traer. Estamos en Apocalipsis capítulo 8. Es hermoso ver al Señor, ¿eh? Recién estábamos en un éxtasis místico, hermoso, ¿o no? Bueno. Y en el cielo, las actividades que más abundan son la adoración del Señor. Y hasta ahora en el libro de Apocalipsis estuvimos viendo cómo los 4 querubines, los 24 ancianos, los ángeles, y ahora en el capítulo 7, los 144.000 están adorando y alabando al Señor. Queremos hacer esto, alabar y adorar al Señor. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos que tú estás siempre con nosotros, Señor. Te agradecemos que las oraciones de tu pueblo son todas oídas y atendidas en modo personalizado y también en modo grupal, como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor. Agradecemos que tenemos consuelo, esperanza, que tenemos un porvenir lleno de gozo, Señor. Bendícenos ahora en esta peripecia de nadar en las aguas de tu conocimiento, Señor, de tirarnos a la piscina de las glorias eternas, del film más glorioso que jamás haya sido proyectado, guiado, Padre, por ti, maravilloso director, con el actor principal, nuestro Señor Jesucristo, y con nosotros agraciados en tu iglesia, Padre. Danos sabiduría, oh Espíritu Santo, para interpretar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y aunque en Apocalipsis vemos que hay mucha adoración y mucho ruido y mucha pompa, en el capítulo 8 sucede algo particular. Y hoy vamos a estudiar juntos capítulo 8, versículo 1 al 5. Apocalipsis, si alguien es novato, es fácil de encontrar porque es el último libro. O sea, lo agarran por atrás. Salmo normalmente lo encuentran en la mitad y Génesis al inicio. No busquen Joel y Amor y eso porque van a estar varias horas. Apocalipsis capítulo 8. El tema y el título está expuesto ahí, es el séptimo sello. Para quienes no estaban, el Cordero, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el altar celestial está abriendo los sellos de un libro que era imposible de abrir. Estos sellos eran seguros que se le ponían a los libros cuando había un tema, un mensaje muy importante en la antigüedad. Más sellos tenía y más importancia y relevancia tenía. Y el número 7 en Apocalipsis habla de perfección, de algo completo, de algo estable. Y en este libro, el Cordero Jesucristo, en el teatro celestial y eterno, más allá del tiempo y el espacio que nosotros conocemos, está abriendo y desplegando lentamente, al abrir los sellos, el pergamino de los propósitos eternos de Dios para el universo y para la humanidad. Esta es la película, como oraba, es la proyección, es la obra de teatro más gloriosa que jamás haya sido hecha. Y acá Dios está exponiendo, primeramente lo estaba exponiendo a los seres celestiales. Hasta el sexto sello, los que estaban viendo la apertura de estos sellos eran los seres celestiales. Y a un cierto punto en el capítulo 7 vemos que aparecen los 144.000 sellados, que representan a la iglesia, los redimidos de todos los tiempos. El que quiera profundizar en esto puede ir a escuchar las predicaciones que hemos hecho. El séptimo sello ya se abre delante de la presencia de los santos de todos los tiempos y de los seres angelicales. Todos ellos, hasta el séptimo sello, están adorando y dando gloria y gracias a Dios. Y en el capítulo 8 comienza así. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio del cielo como por media hora. Algo extraordinario en la presencia de Dios. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7
trompetas. Aquí vemos 7 ángeles que hasta ahora no habían aparecido. Y aparecen estos 7 ángeles, y luego vamos a hablar de ellos, y ellos reciben, en medio de este silencio atronador, de este tan ruidoso silencio, recuerden que ahí ahora hay millones de personas delante del trono, y miles de seres angelicales, y todos callan, y observan, miran, ¿qué está sucediendo? El Cordero va a desatar el séptimo sello. A estos 7 ángeles se le dan 7 trompetas. Y luego aparece un octavo ángel, otro ángel. No sabemos, hay distintas teorías si es otro en calidad. Algunos piensan que puede ser el mismo Señor Jesucristo, o otro en el sentido igual a ellos, pero distinto. Un octavo ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles, vamos a leer hasta el 6, que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. De estos 5 versículos, del 1 al 5, vamos a ver 4 cosas. El primero, el silencio. Esta escena es tan sencilla, pero muy dramática. El Cordero va a abrir el séptimo sello. Juan se sorprende de que ahora, después de tanto ruido y bullicio, organizado y orgánico y armonioso, seres celestiales que cantan, haya de repente, tanto silencio. Todo el ruido ha cesado. Nadie se mueve. Y nada pasa por media hora. Imagínense si yo ahora, por media hora, estuviéramos en silencio. Juan ve el trono de Dios, y delante del trono hay un pequeño altar de incienso, o para el incienso, cuyo oro de este altar refleja al Señor, su gloria. Ante Dios están los 7 ángeles conocidos en las tradiciones judaicas como los ángeles de la presencia, o ángeles que están delante de su presencia. En algunas tradiciones, o algunos piensan que son 7 considerados arcángeles. La Biblia no habla de esto así, no de esta manera. Y estos arcángeles o ángeles que fueran, reciben cada uno una trompeta. Y luego aparece un octavo ángel con una bandeja de oro en su mano, que camina hacia el altar con gran solemnidad. Estamos haciendo un resumen de lo que hemos leído. Ofrece sobre el altar del incienso las oraciones de los santos de todos los tiempos. Ya dijimos que estamos afuera del tiempo y el espacio aquí, ¿no? Y todo el cielo, incluso Dios, olfatea el exquisito perfume que llena la corte celestial. Pasa un tiempo y este anónimo ángel, el octavo, va a volver a llenar su bandeja de carbones encendidos, los va a llevar afuera, al techo, digamos, del cielo, y los va a arrojar a la tierra. Y esto que era olor grato, va a terminar siendo destrucción para la humanidad y la tierra, descargo de la ira de Dios. Es magnífica esta escena. Aquí en Apocalipsis 8.1, después de la pausa que habíamos tenido en el capítulo 7, cuando el Señor Jesucristo nos presenta a los 144.000, habíamos parado en la apertura del 6º sello y ahora se va a abrir el 7º. Se vuelve a la fórmula. Recordemos cuáles son los sellos que se han abierto.
¿O qué han desencadenado los sellos que se han abierto? Primeramente habíamos visto los 4 jinetes de distintos colores, con tribulaciones que van cayendo sobre la humanidad y sobre los hombres no arrepentidos y sobre la tierra. Y luego vemos el 5º y el 6º sello, que han introducido catástrofes de aumentada severidad escatológica. Y luego vemos en el inicio del capítulo 7 4 ángeles o mensajeros de los 4 ángulos de la tierra que detienen todas las cosas por un tiempo. Y ahí nos viene presentado la iglesia de los 144.000, los santos de todos los tiempos. Y dijimos que, según mi entender, allí es cuando sucede el rapto o el traspaso de la iglesia de este mundo a la presencia de Dios. Antes, según mi postura, pero está abierto en muchas otras posiciones, antes del gran día de la ira, que es el 7º sello. Ahora aquí en el capítulo 8 ya nos encontramos con la iglesia en la presencia del Señor, recién llegaditos, ahí estamos, y esto lo vamos a vivir, así como está aquí, y nos recordaremos de esta predicación, quizás, ¿saben? Y estaremos ahí y veremos esto que está pasando. Podríamos decir que en algún modo, los 7 sellos, y esta es mi interpretación, perdonen si voy errado, es el despliegue del propósito de Dios eterno en su iglesia en la tierra delante de los seres espirituales. Porque hasta ahí la iglesia no estaba delante de la presencia de Dios. Dios le está mostrando a estos seres angelicales cómo Él está trabajando en la tierra con su iglesia. Ahora, cuando llegamos a las 7 trompetas, le va a mostrar a su iglesia, porque dijimos que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son las mismas cosas, vistas en distinta profundidad. Esta también es una postura distinta a la postura dispensacional, que es la típica. Estudienlo, sé que algunos no tienen ni idea de esto, pero se lo digo para que sepan. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Se habla de lo mismo, pero con mayor profundidad y con distinta angulatura. Después lo vamos a demostrar una vez más, aunque ya lo estuve intentando mostrar en las últimas predicaciones. Los 7 sellos, los seres angelicales, Dios les ha presentado lo que está pasando en la tierra. Ahora, la iglesia está delante de Dios y las 7 trompetas, Dios va a presentar a la iglesia lo que Él hizo para ellos cuando estaban en la tierra. ¿Está bien? Y las 7 copas, que van a llegar después, más adelante, Dios va a presentar a todos, seres angelicales e iglesia, cómo todo lo que pasó en la tierra estaba conectado con cosas espirituales. Y le va a hacer ver estas cosas desde un punto de vista espiritual, celestial. Tómenlo así. Yo al menos he llegado a esta conclusión. Después, si voy errado, me corregirán. Con el último sello hay una intensificación de la expectativa. El suspenso de la demora. Media hora de silencio. El desenlace final de la historia. Porque el 7º sello, la 7ª trompeta y la 7ª copa es el final de la historia como la conocemos. Es Dios que termina imponiendo su reino para siempre. Es Dios que termina con el mal, con el pecado, con el diablo, con Satanás, con la bestia, con el falso profeta, con los engañadores. Es Dios que crea una nueva creación, que ya la ha creado en el corazón de su iglesia, y desde su iglesia al mundo, con una nación distinta a las naciones terrenales, y ahora Dios va a terminar de imponer visiblemente y claramente su dominio y su soberanía. Es glorioso. En realidad el 7º sello es terrible, pero es también súper glorioso, lleno de gozo y esperanza y consuelo. Con la apertura del 7º sello, que también, debo decirles, el 7º sello son las 7 trompetas. Cuando se abre el 7º sello, el 7º sello adentro tiene las 7 trompetas también, que también son los 7 sellos. Esto después se lo voy a mostrar también en la Biblia, como está en muchos otros lugares.
No es nada místico, pero es algo, son juegos que Dios, el creador de la física cuántica, de los números, de la matemática, los deja ahí para demostrarnos un poquito más de toda su gloria. Y lo vamos a ver en la historia también, ¿no? Ahora hay silencio, donde antes había truenos y relámpagos y ancianos que cantaban con millares de ángeles y los 144.000 que decían la gloria de nuestro Señor. Ahora de repente un silencio misterioso hace callar los truenos que procedían del trono. De repente todo sonido termina y toda la acción, hasta ahora tan acelerada, se paraliza. Aunque ahora el corderito y el león abren el séptimo sello, no se dice nada de estar leyendo el libro, como Juan esperaba antes, en el capítulo 5, versículo 4, llorando, ¿quién será capaz de abrir el libro y de leerlo, no? En medio del prolongado silencio ocurre esto, dos acciones. Se le entregan a los 7 ángeles, a cada uno una trompeta, y a otro ángel, el octavo, ofrece incienso sobre el altar de oro. Recibidas las oraciones ante Dios, suenan las trompetas, y eso es lo que va a pasar más adelante, en las próximas predicaciones, del versículo 6, sonarán las trompetas y comenzarán los juicios. Veremos de nuevo los juicios que ya habíamos visto en los sellos, pero desde otro punto de vista. En vez de ser un melodramático fin del mundo estilo Hollywood, el séptimo sello resulta ser bien ordenado, inicia una nueva serie de juicios, pero con el silencio. Las trompetas que han sido entregadas a estos ángeles, en medio del silencio del séptimo sello, serán los instrumentos del próximo o de las próximas 7 acciones divinas. Por eso les decía que el séptimo sello consiste precisamente en las 7 trompetas. La media hora de silencio, paradójicamente, ha provocado muchos de miles de palabras de los teólogos eruditos, tratando de explicársela. Es evidente que también el silencio aquí tiene que ver con la importancia de las oraciones de los santos que el octavo ángel está llevando delante del altar. Para mí ahí el octavo ángel está llevando del altar el conjunto de todas las oraciones del pueblo de Dios de todos los tiempos. Como demostración a los recién llegados 144.000, que Dios se ocupó de cada una de sus oraciones, que cada una de ellas fue olor fragante delante de Él, y que Él se ha cuidado de cada cosa, como demostración de que Él nunca, jamás abandonó a su pueblo ni un día, aun cuando su pueblo estaba en medio de las tribulaciones, los 7 sellos. Dios da tanta importancia a las plegarias que se hace media hora de silencio en el cielo. Las alabanzas de los rangos más altos de ángeles, querubines, 4 ancianos, 24 ancianos, los 4 querubines, todos callan para que se escuchen del trono las oraciones de todos los santos que han sufrido en la tierra. Los recién llegados podremos apreciar el valor y la respuesta que Dios ha dado a nuestras oraciones. En esto, hermanos, hay mucho consuelo. Hay mucha esperanza para nosotros, el pueblo de Dios. Primeramente, déjame darte de este punto del silencio 4 aplicaciones. La primera, que todas las oraciones del pueblo de Dios, de cada uno de los integrantes del pueblo de Dios, llegan delante de Él. Siempre. Aunque acá lo estamos viendo representado en esta figura, esto no va a pasar al final de la historia, están llegando ahora también. Por eso dije que estamos afuera del tiempo y del espacio. Segundo, vemos que estas oraciones son puestas en un altar. Hay algo encendido ahí, que está purificando estas oraciones. Sabemos por Romanos 8 que nuestras oraciones vienen decodificadas, porque nos enseña a orar el Espíritu Santo y Él las transporta a Dios, para que nuestras oraciones, que no sabemos pedir, oramos mal, dice Santiago, porque oramos según nuestras pasiones, para nuestros deleites, según nuestras conveniencias. Dios nos ayuda
Y la oración no es mover la voluntad de Dios hacia la nuestra, es mover la nuestra hacia la de Dios. Eso es lo que nos enseña hoy en las iglesias. Pide y Dios te dará. No, Dios te dará solo si lo que tú pides es lo que Él te quiere dar. Si no, tú estarás orando mal. Dios purifica esas oraciones en el fuego del altar, por la obra de Jesucristo, por la intervención del Espíritu Santo, y las hace llegar a Él. Por eso suben las oraciones, van hacia Él, y Él después da la respuesta a esas oraciones, conforme a su voluntad. El incienso añadido cuando llega al octavo ángel. También déjame decirte que nuestras oraciones son como olor grato delante de Dios. Aún en sus imperfecciones que el Espíritu Santo corrige. Jesucristo, Dios el Hijo de Dios, oraba. Se apartaba a orar. A la mañana, a la noche. Muchas veces dice, dejaba a sus discípulos, a los apóstoles, y se iba, retiraba a un lugar apartado para orar. ¿Cuánto más nosotros? Y cuán preciosas pueden ser nuestras oraciones. Porque las oraciones tienen la preciosidad que Dios nos cambia a nosotros. Y además, por último, cuarta aplicación, ese día comprenderás que todas tus oraciones fueron respondidas según su voluntad. Entonces, el primer punto, el silencio. Segundo punto, media hora. ¿Por qué media hora? ¿Por qué media hora? Bueno, algunos sospechan siempre cómo Dios juega con los números y las matemáticas. Por ejemplo, vemos que se habla de 3 días y medio en algunos lugares para el cuerpo de estos testigos. Habla de 3 años y medio. Habla también de persecuciones, por ejemplo, de 10 días, o las langostas que torturan por 5 meses. Muchos comentaristas bíblicos han sugerido que los números irregulares o truncados, fraccionarios, señalan crisis o peligro o juicio. No sé si es así, pero se los dejo para que lo piensen. Aunque esa observación puede ser válida, hay otra explicación un poco más levítica de la media hora. En Apocalipsis parece ser que se están basando en lo que era el sacrificio diario en el templo de Jerusalén. Cada mañana al amanecer, después de inmolar al cordero, pero antes de sacrificarlo sobre el altar del holocausto, un sacerdote debía tomar carbones de dicho altar y lo llevaba solemnemente al altar de incienso dentro del lugar santo. Esto está todo en el libro de Levítico, ¿no? Después tomaba el incienso y lo echaba sobre los carbones. Mientras se quemaba el incienso, esto bueno, estará en Levítico, pero está en Éxodo 30. Mientras se quemaba el incienso y todo se llenaba de perfume, los sacerdotes oraban, probablemente en total silencio. Y probablemente ese ritual duraba media hora. Aplicación del segundo punto, la media hora. Primero, en algún modo nos recuerda ese silencio que deberíamos de aplicar en nuestras vidas para reflexionar sobre sus obras de Él para con nosotros. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que apagaste el celular, la televisión, te apartaste de tu familia, de tus amigos y te pusiste a pensar en lo que Dios hizo por ti en tu vida hasta ahora? Créeme que te sorprendería. Si eres renacido, sabes de lo que estoy hablando. Muchas veces dejamos ahí descuidado el pensar a cómo Dios ha obrado en mi vida. Si yo ahora me pusiera a contarle a ustedes, no me gusta ese estilo de predicación y por eso no lo encuentran en mí, contar historias de mi vida. No es un estilo que me pertenece, si bien no está mal, pero le podría contar no cientos, miles o decenas de miles de testimonios de mi vida, un pequeño gusano, y sé que ustedes también, de cómo ustedes pueden haber experimentado el obrar de Dios en su vida, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñitas. Milagros por todos lados, la presencia constante, ineludible y totalmente que no hay modo de contradecirla, de Dios obrando en nuestras vidas. Esta media hora también nos recuerda que a veces podríamos tomarnos media hora para pensar en
de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Además, también nos recuerda el modo en que tenemos que orar. En esta media hora en el cielo se están presentando las oraciones de los santos. Y Jesús nos enseñó a orar. ¿Y qué dijo Jesús? Entra en tu cámara, en tu aposento, ¿no? Cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, en silencio, en la tranquilidad, ¿no? Y Él dijo, no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿no? Y Él que ve en lo secreto, recompensará al público. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 6. Cuando entras, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Hermanos, tercer punto, los 7 ángeles. Vamos a hablar de los 7 ángeles. Estamos siempre en capítulo 8. Lo primero que Juan observa de estos 7 ángeles, dentro del silencio, es que están en pie ante Dios. Y aunque no se los había mencionado antes dentro de los cultos celestiales que están en Apocalipsis, ni Juan al menos no nos dijo que los estaba viendo. No sé, me imagino que ahí estaba medio mareado con todo lo que estaba viendo, ¿no? Un espectáculo increíble de colores, de ruidos, de alabanza, de seres jamás vistos, algo increíble. Como dijo Pablo, que también estuvo en el tercer cielo. Dijo él, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que están reservadas, y dijo él que no hay palabras para transmitirlo. Esto es lo que dijo Pablo, ¿no? Y aquí en medio de todo esto, ahora Juan ve estos 7 ángeles, los ángeles de la presencia, que los encuentran en otros lugares de la Biblia, en Isaías 63, en Job 1, entonces se los ahorro para no perder tiempo ahora en lo que nos ocupa, pero están en el puesto más próximo a Dios y atienden al Señor en todo momento para ejecutar sus designios. Los conocemos en la tradición más comúnmente como los 7 arcángeles. La Biblia nunca menciona a tal grupo de arcángeles, aunque sí nombra a algunos de ellos. Por ejemplo, Miguel, lo vemos en el libro de Daniel. Gabriel, también lo vemos en Lucas, en la Anunciación, lo vemos también en Daniel. Y luego hay en las tradiciones judías, en el libro de Tobías, Rafael. Exacto, muy bien, Rafael, que no es la tortuga ninja que el pintor, el arcángel del cual proviene el nombre, que es uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. En el libro de Enoc, no son libros bíblicos esto, pero no por eso despreciables. En el libro de Enoc se llaman los santos ángeles que vigilan y se nombran estos 7 nombres. Tomémoslo como lo que es, no palabra de Dios, pero que podría ser Uriel, luz de Dios; Rafael, Dios cura; Raguel, se pronuncia así, deseo de Dios; Miguel, quien es como Dios; Saracael, príncipe de Dios; Gabriel, varón de Dios; y Remeiel, trueno de Dios. Estos serían, en teoría, según la tradición judía, estos 7 ángeles o arcángeles. Y una de las funciones principales de estos arcángeles, lo vemos en otros lugares, era la de ellos llevar las oraciones a la presencia de Dios. Pero aquí no son ellos. Hay un 8º ángel. Aquí en el capítulo 8 de Apocalipsis, estos 7 ángeles desempeñan otro papel simbolizado porque ellos van a ser los que van a sonar las trompetas. Son también trompetistas. ¿Quién es que tocaba la trompeta? ¿Tú? ¿Tú tocabas la trompeta? ¿No? ¿Saxofón? Ah, bueno, ya te queremos escuchar. Estos son los que tocan las trompetas. Van a tocar las trompetas en este capítulo. Otro ángel aquí asumirá el alto privilegio de presentar las oraciones. Ahora recordémonos de esto, es importante. La función que cumplían las trompetas para el pueblo de Israel. Vamos a leer en el Números, libro de Números, uno de los primeros 5 libros de la Biblia, se llama Pentateuco, de 5 de Penta, como Brasil, pentacampeón del fútbol mundial, 5 veces campeón del mundo, esperemos que Argentina llegue. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. 4º libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, sí. 4º libro, capítulo 10. Números capítulo 10.
Vamos a leer desde el versículo 1, voy a ir saltando un poco, no veo muy bien tampoco, pero Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermano, yo tendría tantas cosas para decirle. Mi esposa viene en el auto y me dice: Mirko, simplifica, no digas tanto, no te van a seguir, habla en un modo que te entiendan. Porque acá podríamos hablar de 10.000 cosas. Esto de estar a la puerta del tabernáculo de reunión va a pasar en el 7º trompeta. Van a ver que ahí en el lugar celestial se abre el tabernáculo. Es lo mismo. Están tocando la trompeta delante del tabernáculo de reunión acá para reunir al pueblo, como vemos también en 1 Tesalonicenses 5, que antes del arrebatamiento se tocarán trompetas para reunir al pueblo. Lo vemos en toda la Biblia. Se tocaban trompetas para la guerra o se tocaban trompetas para festejar la victoria o reunir al pueblo. Hermano, la Biblia es perfecta. O sea, es maravilloso. Es algo que podríamos estar todo el día predicando cualquier sector de la Biblia. Y lo que no sabemos, que solamente sabemos los bordes. O sea, solo vemos atisbos de la luz. Vemos solo el eclipse de la gloria de Dios. Estamos eclipsados por nuestros pecados, por el mundo. Todo lo que nos vemos es glorioso. Pero yo los invito a estudiar, porque es ahí que esto es solo... Los italianos tienen una frase que dice que el hambre viene comiendo, ¿no? Y cuando tú vas a la casa te dan el aperitivo para que te venga el hambre, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y esto es lo que hacemos nosotros en la predicación. La fame viene manchando, ¿no? Ahora Gastón que quiere aprender italiano. Ahí vamos, seguimos. Bueno, podemos saltar hasta el versículo 8 si quieren, o 7, pero para reunir la congregación tocaréis maná con sonido de alarma, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, en el versículo 8, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y esto es exactamente lo que está pasando en Apocalipsis 8. Se toca trompeta por día de alegría y de júbilo de la salvación de los 144.000, la iglesia, y se toca trompeta por la guerra y los juicios de Dios que van a venir. Después de eso, la ira del Cordero hacia abajo. Importante que tengamos todo esto como una visión general. Y también podemos pensar a los 7 grupos de 7 cosas que hay muchos en la Biblia. Por ejemplo, otro grupo de 7 trompetas tenía que ver con la luna nueva del mes de Tishri, conocido después como fiesta de trompetas y como el año nuevo. Como era el 7º mes del año y la luna nueva de cada mes anterior se celebraba también tocando trompetas, en conjunto constituían un ciclo de 7 trompetazos, culminando en los 7 del mes de Tishri, que es lo mismo que otros 7 dentro de un 7, como el 7º sello y las 7 trompetas dentro del 7º sello y las 7 copas dentro de la 7ª trompeta. ¿Está bien? Esto lo vemos mucho en la Biblia. Y ese evento se celebraba con griteríos y trompetas y representaba para los judíos el día del juicio para los pecados de todo el año. Están súper conectados, o sea, es glorioso, ¿no? Por eso la tocada de trompeta de la nueva luna de cada uno de los 6 meses anteriores se consideraba los 6 sellos, las 7 copas, las 6 trompetas, ¿no? Estas 7 trompetazos de cada mes hasta el mes 7º se consideraba como un anticipo del 7º mes, del 7º trompetazo, con sentido de un mini juicio anticipado y una amonestación hasta la 7ª trompeta en el mes de Tishri, que es lo que Dios está llevando adelante en medio de la historia, porque ya han sonado 6 trompetas y los hombres no están escuchando, pero el juicio de Dios progresivamente se está incrementando hasta que Él destruirá todos.
salvo su iglesia. Y creará una nueva cielo y nueva tierra en los cuales reina la justicia. Pero hay un ejemplo mucho más claro de 7 en 7 en la Biblia. A ver si alguien se acuerda. Así toma agua. Perdón, 7 veces 7. ¿No? Pero también, o sea, 7 es un montón, ¿eh? Ah, entiendo. Los voy a ayudar. Tirar abajo los muros de una ciudad. 7 veces. ¿Qué dijo? Tuvieron que dar. ¿Cuántas vueltas daban al día? 7. ¿No? ¿Cuántas vueltas daban cada día? 40. Una vez. Y el séptimo día, 7 veces. ¿Y después qué hacían? Tocaban la trompeta y gritaban. ¿Y qué pasó? ¡Bum! Qué glorioso, ¿eh? Para ver estos paralelismos es brutal. El ataque a Jericó, muy similar a los sellos y trompetas del Apocalipsis, podríamos decir que era una ilustración de lo que Dios va a hacer con el mundo. Fue un 7 dentro de otros 7. Por 6 días, 7 sacerdotes tocando 7 trompetas rodeaban la ciudad. Llevaban consigo el altar también, acuérdense, lo mismo que acá está pasando en el cielo. El séptimo día de la circunnavegación, no sé cómo se dice, de circunambular, ¿no? Con trompetazos 7 veces. Otros paralelos también puede ser el tema de las grandes voces, de la caída de la 10ª parte de la ciudad, que también está en Apocalipsis, que va a pasar, lo veremos. Y se infiere de estos paralelos que Juan, probablemente, que era un conocedor del Antiguo Testamento, probablemente también estaba pensando a esto de Jericó. Lo ven como es glorioso, como el autor y director del universo ha dejado un guión tan detallado que no lo podemos creer cuán maravilloso es. Y como decía antes, solo vemos los atisbos, los bordes. Vamos a aplicar este tercer punto. Vamos a aplicar esto de los 7 ángeles. Primeramente me llama mucho la atención. Dios necesita ángeles. Necesita arcángeles. Necesita querubines. Necesita 144.000. Dios no necesita de nada ni nadie. Dios es autosuficiente, autodependiente, totalmente independiente de su creación, como enseñaba el pastor Chris, dueño, creador, Señor, tiene el copyright. Jesucristo nos dice en Apocalipsis iniciando que Él tiene las llaves, que Él abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, ¿no? Él es el alfa y el omega, el principio, es decir, la causa fundante, no principio del tiempo, principio como Él es de quien provienen todas las cosas, y el fin, no porque tendrá fin, es eterno, siempre lo fue, siempre existió y siempre existirá. El fin como el objetivo, porque Él es el fin de toda criatura, para su gloria. Pero aún así Dios tiene una visión grupal. Aún así Dios trabaja en equipo. Aún así Él conforma equipos. Y hay 4 querubines, y hay 7 ángeles, y hay 144.000, miles de millones de santos de todos los tiempos. Y hay iglesia, y hay pastores, y hay líderes, y hay ministros, y hay enseñantes, y hay dones, y hay personas. Es increíble, si uno lo piensa, Él no necesita nada de todo eso. Es más, lo haría mejor sin eso, yo diría. No lo puede hacer mejor de lo que Él hace, porque Él hace siempre lo mejor de lo que puede hacer, ¿no? Pero este es el mejor modo. Pero humanamente hablando, que lo haga todo Él mejor, ¿no? Y lo hace todo Él de todas maneras. En el fondo es así siempre. Pero Él trabaja en equipos. Claro que hay importancia de singularidad, porque cada oración sube a la presencia de Él. Pero también refleja la importancia del grupo para la singularidad. Y si tú eres cristiano, no quieras vivir tu vida apartado de otro cristiano, afuera de una iglesia local. Eso es lo peor que puede hacer, es suicidio a tu espiritualidad. Por eso es que existe la iglesia. Es brutal y increíble. También, la Trinidad misma es un equipo. 3 y 1. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un equipo eterno, desde siempre y para siempre, que trabaja y colabora, aunque son los 3 iguales, en gloria, en poder, en deidad y en todos sus atributos, no actúan de la misma manera. Trabajan en modo grupal. Y si lo miras en la sociedad, hay padres y madres. Podríamos nacer de la semilla de un árbol de manzana, si Dios hubiera querido. Pero no, nacemos de un padre y de una madre.
Hay composiciones grupales en la sociedad, ¿o no? Hay familias, aunque el diablo quiere destruirlas. Hay grupos en la sociedad de amistades. Hay simpatías que se generan. Todo eso es parte del plan eterno de Dios. Claramente corrompido, devaluado y pervertido por causa del pecado del hombre, del cual Dios no es culpable ni autor, porque Dios es santo, santo, santo. No autor del mal ni simpatizante de él. Solo lo usa para su gloria, para exponer sus virtudes y nuestras desvirtudes, ¿cómo se dice? Vicios. Nuestros vicios, nuestra pecaminosidad. Gracias. Tercera aplicación de este tercer punto. Si eres renacido, no importan cuáles sean tus circunstancias actuales. Escúchame bien. ¿Estás enfermo? No importa. Pobrecito, con los bolsillos rotos. No importa. ¿Estás feliz y tienes mucho dinero en el banco más que nunca porque vives en Suiza? No importa. Da lo mismo. ¿Estás triste porque te falta algo? ¿Estás contento porque te abunda otra cosa? No importa cuáles sean tus circunstancias actuales. Esto está claro. Te espera el gozo supremo de la victoria eterna de Jesucristo. Ahí está el gozo supremo, que ya lo podemos saborear aquí en la tierra. Pero ahí está el gozo que no va a decaer jamás. En tu presencia en plenitud, que dice Salmo 11, de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo perdurable. Entonces, cuando pensamos a lo que nos espera, los problemas de hoy se nos hacen un poquito más chiquitos, ¿o no? Al final, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Morir. No, en realidad, eso a mí es ganancia, dijo Pablo. Para mí también. Lo peor es que mueran por dolor. Sí, es verdad. No quiero sufrir. O sea, pero voy a sufrir, ¿no? Porque ¿quién no sufre? Es más, el sufrimiento es, para el pueblo de Dios, el modo en el que Él particularmente prefiere tratar a su gente. Porque es el mejor modo para moldearnos a la imagen de Cristo. Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Y Pablo decía, ¿quién muere y yo no muero? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿No? Y un poco así nos vemos reflejados muchas veces nosotros. Si eres renacido, no importan tus circunstancias actuales, te espera el gozo supremo de la victoria eterna en Jesucristo. Y de frente a esa realidad, cualquier problema actual se empequeñece totalmente. Vamos llegando a la conclusión. Es obvio que la colocación de 7 trompetas en las manos de los 7 arcángeles llevaba una fuerte carga de sentido escatológico. Es más, aquí todo se conjuga para aumentar la tensión del relato. Al abrir la escena, estos arcángeles o ángeles no tienen trompetas. El solemne acto de repartirlas en medio de un profundo silencio anuncia que graves juicios están por venir. La expectativa y el asombro aumentan cuando después de recibir las trompetas, los arcángeles no proceden a tocarlas inmediatamente. En ese momento de alta emoción, sin romper el tenso silencio, hay una novedad en el relato. El octavo ángel. Cuarto punto, el otro ángel. Último punto. Algunos ven en este ángel a Jesús, obrando como mediador. Y también porque el Antiguo Testamento, obviamente, cuando hablan del ángel de Jehová, sabemos que es Jesucristo. Otros dicen que es simplemente otro ser angelical. Me gustaría decir que es Jesucristo, pero no tengo la certeza para decirlo. ¿Está bien? Así que está bien, da lo mismo. Aunque normalmente era la función de los 7 ángeles entregar las oraciones a Dios, en este relato a ellos les compete tocar las trompetas. Y aquí vemos al octavo ángel. Según tradiciones rabínicas, de nuevo, no en la Biblia, esperaba en las ventanas inferiores de los cielos. Esto es una visión muy humana de esta situación, ¿no? Para recibir la oración de los fieles y él llevarlo delante de Dios. Sabemos que esto no es así, pero esta era la tradición que ellos tenían. Ahora este otro ángel, un relativo aparente don nadie, entra en la corte celestial y viene abriendo camino hacia el altar con las oraciones de los santos. Será el liturgista sacerdotal para la presentación del incienso. Todo esto está totalmente conectado con
lo que pasaba en el templo o en el campamento, en el tabernáculo en Israel, ¿no? Para poder ofrecer, tiene un incensario de oro para llevar los carbones y el incienso. Y aquí tiene las oraciones que ha recibido de la tierra de los santos. Y al llegar al altar se le da mucho incienso, lo que decíamos antes, esta corrección de Dios de las oraciones de los santos. Yo lo veo así. Este mezclar que pueda salir, que va a salir la voluntad y el propósito de Dios, sin lugar a dudas, ¿no? Se le agrega incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Aunque en el griego esta frase no es del todo clara, la interpretación más probable es que se le agrega más incienso al que ya estaba, para ofrecerlo junto. En el templo de Jerusalén, el altar del incienso estaba en el lugar santo, directamente, justamente antes de la cortina que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Ahí donde estaba puesto el altar del incienso. Detrás de la cortina, es decir, en el lugar santísimo, donde moraba Dios, sabemos que Dios es omnipresente, pero es su especial presencia, particular presencia, representada por la Shekinah, la nube de la gloria de Dios, y simbólicamente el lugar donde dice que tiene el estrado de sus pies, el lugar de su habitación en algún modo por un tiempo, porque después fue todo destruido, cuando se fue su gloria, ¿no? Por el pecado de su pueblo, pero ahí estaba el altar del incienso justo delante, y cuando se ofrecía el incienso en algún modo podemos decir que el aroma del incienso iba transportado hacia el lugar santísimo. Ahora aquí en el cielo ya el lugar santísimo fue abierto, lo dice Hebreo, ¿no? Ya tenemos al sumo sacerdote de nuestra fe, el Señor Jesucristo, que nos abrió el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esta es un poco la figura que se está usando acá. Y aquí vemos en algún modo, hay una canción, Collide, ¿te acordás de la chica esta que murió? De Laisier, muy hermosa, quizás después se la pongo, que dice en cierto punto de la canción que el cielo y la tierra colapsaron en cierto punto, ¿no? Bueno, acá podemos ver el cielo y la tierra que se tocan, ¿no? Las oraciones de los santos que son recibidos en la presencia del Señor. Y ahora, para finalizar, nuevamente Juan nos sorprende, un poco escandalosamente, es el Espíritu Santo, ¿no?, que inspira a Juan a escribir esto. Volvemos al capítulo 8, y vemos que, versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Ahora, después de que las oraciones de los santos han llegado a la presencia del Señor, en esta escena, ¿qué hace? Toma del mismo fuego, del mismo lugar que era olor grato, que era incienso agradable, que llenaba el cielo de este aroma increíble, toma de ahí, llena su incensario con los mismos carbones, los lleva solemnemente. Fíjense, el ángel, versículo 5, tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y ahora lo arroja hacia la tierra. Lo lanza vehementemente, esa sería como tirando piedras, así, cascotes, ¿no? Esa sería un poco la interpretación, así, arrojándolo vehementemente a la tierra. Y cuando eso sucede, termina la media hora de silencio. Y hay algo, que es lo que vamos a concluir hoy, que después va a empezar el sonido de las 7 trompetas, que sucede. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Se señalan 4 grandes sorpresas en este relato. Del trono y del altar, de donde se esperaría misericordia y perdón, ahora procede la ira. Porque ya su pueblo está ahí. 2. El incienso, olor grato por naturaleza, resulta ser un instrumento de castigo hacia la tierra. 3. Las trompetas, típicamente instrumentos de alabanza y gozo, ahora van a sonar para Ashes, porque vamos a ver que las 7 trompetazos, el quinto, el sexto y el séptimo, son muy fuertes y se llaman el primer ay, el segundo ay y el tercer ay
De nuevo Dios que juega con los números. No solo 7, 7, 7, sino que empieza a meter el 3 de nuevo, en medio de los 7. Y cuarto, que esta liturgia, celebrada en el mismo cielo, termina trayendo destrucción hacia la tierra en vez que vida. Y esto también estaba, y se los omito, pero para que lo miren, en Ezequiel 10 pasa algo muy similar. En Ezequiel 10 pasa algo similar de esto de los carbones. ¿Y cuál es el resultado de esta última acción? Cuádruple: truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Esta significativa fórmula, escuchen bien, para los que tienen otras posturas, porque esto es muy fuerte para poder convencerse de que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son la misma cosa, y no como enseñan mucho que es en orden sucesivo. Fíjense que esta fórmula, estas palabras, relámpagos, estruendos y truenos, y el terremoto también, se va a encontrar siempre en la séptima cosa de cada cosa. Séptima copa y en la séptima trompeta. Y aquí lo encontramos en el séptimo sello. Fíjense, para terminar, Apocalipsis 11:15. Esto es después de la sexta trompeta. Vamos a leer desde el 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Esta es la iglesia, el arrebatamiento. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Todo ojo le verá. En aquella noche hubo un gran terremoto. Ahora nos damos cuenta acá lo que está pasando en la tierra, que es el efecto de estos carbones ardientes que está tirando el octavo ángel. ¿Lo ven? Estamos de nuevo en el séptimo trompeta acá. O se va a tocar la séptima trompeta, ¿no? Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, Jericó. Y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esta es la parte de la sexta trompeta. Y vamos a ver la copa. Capítulo 16, versículos 17 y 18. 16, 17 y 18. Estamos acá en la séptima copa, sexta y séptima copa. 16 y 10. Vamos a leer desde el 15 porque vemos también de nuevo el arrebatamiento. Justo ahí. 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? Velando, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y después dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. ¿Y qué pasó con la séptima copa también? Y salió una gran voz del templo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. ¿Es el mismo momento o no? ¿Más claro? Échale agua. Pero no te convenza porque lo digo yo. Estúdialo. Pero evidentemente se mantiene el papel. Entonces, para concluir, según mi opinión, y se lo dejo para meditar, en los sellos, como les dije antes, los seres celestiales han visto lo que sucedió en la tierra mientras la iglesia estuvo en ella. En las trompetas, que es lo que estamos empezando a ver ahora, veremos, la iglesia ve cómo Dios obró en medio del mundo y se ocupó de ella, se ocupó de nosotros, mientras estaban en la tierra aún en medio de las tribulaciones. Los 7 sellos, las 6 sellos, las 6 trompetas y las 6 copas. Y en las copas veremos todos juntos, seres celestiales en la iglesia, cómo fueron esos eventos en un orden celestial y espiritual. Y ahí es donde aparecen todas esas imágenes de las bestias en el cielo proyectadas. Que el Señor nos bendiga y que nos ilumine, que hagamos tesoro y nos deleitemos en su bendita palabra. Amén.